Nos avisa, hermanito Jesús, cuando esté listo. Ya listo. Ahora sí está listo. Bueno, entonces vamos a orar, hermanitos. Yo me voy a colocar aquí de rodillas. Bueno, inclinemos nuestros rostros y los que se puedan arrodillar, pues se arrodillen. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y exaltado sea siempre su nombre, Señor. En tu nombre precioso, Santo Salvador y Redentor Cristo Jesús, te suplicamos, Señor, que en este momento nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que con él tengamos discernimiento, sabiduría, Señor. Que seas tú, Santo Padre Celestial, que hables a través de mí. Perdona, te suplico, los pecados de cada uno de nuestros hermanos. Abre nuestra mente y nuestro corazón a todo lo que tú nos quieras enseñar, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ponernos en práctica siempre. Bendícenos, Señor, para que podamos ser también de bendición para los demás, Señor. Que este taller nos nutra espiritualmente y que podamos servir para tu obra, Señor. En tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, no voy a poder colocar la presentación de las diapositivas porque mi teléfono no me deja. Y como no puedo con la laptop, entonces van a verme a mí directamente y yo voy a ir comentando. Voy a ir viendo las láminas, que sí las tengo acá, para irme guiando de más o menos cómo va el orden. Y bueno, ahí vamos llevando esto, con el favor de Dios siempre por delante. El capítulo de hoy es el capítulo 22, que como es bastante largo, solo vamos a ver ese. El título es La oración por los enfermos. Vamos a ver cuanto el cómo orar por aquellas personas que tienen padecimientos físicos. Comenzando con la introducción, que saben que siempre hacemos, que realmente lo que hacemos es tomar de la introducción que hace el hermano Ángel. Vamos a empezar a leer Santiago 5 del 7 al 20, por favor. Santiago 5 del 7 al 20. Dice así: Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia. Afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos de otros, para que no seáis condenados. Mirad que el juez está a la puerta. Hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Consideramos felices a los que soportaron con paciencia. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le ayuda a volver, sepa que con quien convierte a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Gracias, hermano. Bueno, aquí vemos que más específicamente en relación al título son los últimos versículos o los versículos aquellos en los que dice: aquel que esté alegre, pues que cante himnos de alabanza, y aquel que esté enfermo o los que estén afligidos, pues oren al Señor. Pero el hermano hace leer un poco desde antes porque tiene bastante importancia. Va en relación esto, y más adelante lo vamos a profundizar, la paciencia que nosotros tenemos que tener. Y de hecho ahí habla acerca del tiempo del fin, acerca de esa paciencia para recibir esa lluvia, en caso tal de los que tuvieron la temprana y en nuestro caso la lluvia tardía. Sabemos que la Biblia está hecha con especial énfasis para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, así que más todavía apropiarnos de esos versículos teniendo en cuenta que encajan completamente con nuestro tiempo actual. Sabemos que nuestra frase o el escrito de Elena por excelencia para estos talleres es estar siempre en espíritu de oración para así poder prepararnos realmente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el hermano añade de aquí en adelante otro texto que es el que ya vimos con anterioridad, pero haciéndole una corrección. Antes habíamos leído que orar en el nombre de Jesús no era solo mencionarlo al inicio y al final de cada oración, sino que al momento de orar en su nombre, oramos con los sentimientos y con el espíritu de Él. Pero eso fue como un error de traducción. No es con el sentimiento, sino profundiza más. En inglés es con su mente. Específicamente, traducido tal cual, es orar con la mente y el espíritu de Cristo. Y la mente profundiza mucho más allá, que incluso los sentimientos los incluye, pero profundiza mucho más allá. Creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Ahora sí, empezando ya en sí con el capítulo 22, orar con fe serena y no con tempestuosa excitación por aquellas personas que estén enfermas. Es decir, no vamos a hacer un escándalo, un alboroto al momento de orar, sino que tiene que ser serena. Fe, ferviente, pero serena. Nuestra actitud tiene que ser serena. Solo Dios conoce la vida de esa persona, esto lo dice la hermana White, y los corazones de todos. Eso estamos claros. Él sabe si esa persona dará gloria o glorificará el nombre de Dios al sanarse o, por el contrario, apostatará luego de sanarse. Todo sea pedido de acuerdo a su voluntad. Es decir, cuando una persona tiene algún padecimiento físico, nuestro deber es pedir a Dios para que esa persona mejore. Pero siempre decirlo, o sea, ya en anteriores capítulos vimos que nosotros no le damos órdenes a Dios. No es yo te declaro, no, porque nosotros no somos Dios y no pensamos como Dios, así que es ubicarnos en nuestro punto. O sea, no conocemos el por qué Dios le permite a esa persona en ese momento tener esa aflicción.
y que además no conocemos la vida en sí de esa persona, el corazón de esa persona. Entonces, siempre decirle a Dios que se haga tu voluntad, porque hay casos en los que esas personas se sanan gracias a Dios, obviamente, pero resulta que se descarrían más todavía. Y lo que estaban haciendo mal, pues lo hacen mucho más porque ahora están sanos y pueden hacerlo con más libertad. Entonces, por eso siempre bajo la voluntad de Dios. No es correcto insistir en el restablecimiento de la salud de esa persona sin someternos a su voluntad. Es lo mismo. Una persona que por más que oremos, Dios no la sana, pues por algo está pasando. Y eso solo se lo dejamos a Dios. No es que vamos a juzgar, no es que vamos a sacar nuestras propias conclusiones, eso no nos corresponde, sino oramos fervientemente, pero Dios es el que se encarga. La sanación natural es permitida por Dios. Y eso, más las oraciones sencillas, porque lo recalca, oraciones sencillas, no tienen que ser oraciones súper armadas, oraciones demasiado decoradas, oraciones sencillas, oraciones humildes, y llevar al enfermo a buscar al sanador supremo. Ese es nuestro deber. Aportar sanación natural, remedios naturales, orar sencillamente pero con fervor, y llevar a ese enfermo a buscar al sanador supremo, que es el Padre Celestial. Siempre direccionar a toda persona a nuestro Padre Celestial, que es el médico por excelencia. Hay que hacer todo lo posible para aliviar sus sufrimientos. Esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. No porque estemos o no en el área de salud, vamos a hacer ayudar para poder aliviar el sufrimiento de una persona. Cualquier persona lo puede hacer, hasta donde se le permita, hasta donde su conocimiento, su destreza lo puede llevar, pues aportar. Mediante la oración y la fe, la estancia del enfermo puede convertirse en un Betel. Sabemos que Betel significa, tal cual como lo dice la palabra, casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, imagínense, la estancia de una persona enferma, al nosotros orar fervorosamente con esa persona, pues se convierte en esa puerta hacia el cielo, en esa casa de Dios, ese canal donde pedimos al Señor que esté en presencia con nosotros. Si padecemos de debilidad corporal, podemos pedir oración con quien tengamos confianza, es decir, pueden ser nuestros hermanos. No está mal visto que si nosotros padecemos de algún problema físico, no es un problema el hecho de pedirle a un hermano que ore por nosotros. No está mal visto. Como enfermeros misioneros, podemos aliviar sus aflicciones, las aflicciones de las personas enfermas, orando con ellos, leyéndoles la palabra de Dios y hablarles acerca de nuestro Salvador. Entonces, ayudamos a aliviarse físicamente, pero también le damos ese alivio espiritual, porque enfermos espirituales, pues todos. Si se orara más, en los sanatorios se verían resultados más extraordinarios de la sanación. Esto lo dice la hermana White. Entonces, tomarlo en cuenta nosotros hoy día. Si oráramos más en esos sanatorios, hospitales, clínicas, centros de salud, veríamos más resultados. Vamos a leer Santiago 2, 17 y 26. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, como ya lo vimos, no es solo orar por la persona que esté mal físicamente, sino también aportarle en obras el alivio para su patología, para su enfermedad. Entonces, es orar con fe, pero también ayudar como, por ejemplo, con la medicina natural. Y el 26 también habla de lo mismo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, una persona
que tenga padecimiento físico, oración y ayuda física. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para manifestarse. Esto tenemos que tenerlo claro. Cuando estamos bajo la necesidad, cuando tenemos alguna necesidad, que siempre tenemos necesidades, pues es la oportunidad para que Dios se pueda manifestar en nosotros, nosotros pidiéndole su ayuda, yendo a Él. Aquí el hermano White da un ejemplo de la oración que podemos hacer cuando una persona está enferma. Una oración de ejemplo, pero que engloba, así como el Padre Nuestro, engloba más o menos el cómo deberían hacerse esta en caso tal. Dice, yo vendría delante del Señor con esta petición. Es lo que dice de cómo sería el ejemplo. Señor, nosotros no podemos leer el corazón de este enfermo, pero tú conoces si es para el bien de su alma y para la gloria de tu nombre restaurarle la salud. En tu gran bondad, ten compasión de este caso y permita que una acción saludable tenga lugar en su sistema. La obra debe ser completamente tuya. Este ejemplo engloba todo. No conoces a la persona, no conoces su corazón, solo Dios lo sabe, solo Dios sabe si se le dará honra y gloria a Dios con si esa persona se sana o no, pero que dentro de la gran bondad que tiene Dios, pues pedimos compasión por ese caso y que Dios haga ayudar a su sistema, a su cuerpo. Pero dice, la obra debe hacerse completamente tuya. Es reconocer, Señor, siempre tu voluntad. Que no sea lo que yo quiera, no sean mis deseos, sino lo que tú quieras. Un ejemplo que no coloqué acá, pero que lo voy a comentar, es que hubo un caso en el que oraron por una persona para que se sanaran jóvenes. No sé exactamente cuántos, pero dice que fueron jóvenes que oraron por ellos. Y resulta que cuando se sanaron, se perdieron totalmente. O sea, se fueron en contra incluso de la propia verdad. Entonces, ahí vemos que Dios permitió que esas personas se sanaran, pero para demostrarle de que no es nuestra voluntad, no es nuestro deseo, porque nosotros no conocemos el futuro, no conocemos los corazones de las personas y no conocemos el qué pasaría. Nuestra obra consiste en presentar a los dolientes y enfermos a Cristo en los brazos de la fe. O sea, nosotros presentamos a los enfermos a Cristo y que con fe y que Él haga de acuerdo a su voluntad. Hay enfermedades por no cuidar correctamente del templo. Esto lo tenemos claro. Los tipos de causas de las enfermedades. Porque no cuidamos correctamente de nuestro cuerpo, que es nuestro templo, por herencia genética, y otras que no tienen un porqué, no tienen una razón. Pero de todas completamente, Dios se encarga. Y Él tiene el propósito. Dejémosle entonces a Dios en los brazos de Dios y confiemos en su voluntad. No nos sintamos mal si no mejoramos. Esto es otra cosa que también hay que tomarla en cuenta. Si nosotros no mejoramos, no significa que es que no estamos orando lo suficiente o no estamos orando correctamente o los hermanos no están orando lo suficiente. No es eso. Hay que dejarlo todo a la voluntad de Dios porque por algo está pasando lo que pasa. Aquí voy a dar un ejemplo de una señora que en una sala de espera del hospital comenzamos a hablar, no recuerdo por qué, pero ella estaba diciéndome que tenía un dolor en la rodilla y que le dolía muchísimo y que se sentía mal. Sus hermanos de la fe la hicieron sentir mal y específicamente uno porque le dijo que si ella no se había sanado en tanto tiempo es porque ella no estaba orando lo suficiente. Y ella me estaba comentando de que ella sí estaba orando, pero es que no pasaba. Y yo más o menos le estuve explicando esto, de que, y gracias a Dios por eso, de que ya en ese momento yo sabía un poco acerca de esto y le estaba comentando.
no es que no está orando fervientemente, es que por algo Dios lo permite y estuve explicándole un poco. Y eso es necesario que las personas lo entiendan porque otros la hacen sentir mal, no digamos que lo hizo con mala intención la persona que se lo dijo, pero igual no es algo correcto y no es algo de Dios. Y es importante que las personas lo sepan, para que su fe no decaiga y no quieran depender de otra cosa o sentir que Dios no les está ayudando, sino que Dios lo está permitiendo por algo y siempre es para nuestro bien. Mucho cuidado con declararnos sanos en el nombre de Jesús. Esto es ¿por qué? Porque hay personas, específicamente algunas religiones, que dicen, yo me declaro sano en el nombre de Jesús y así lo declaro y mira que ya me siento firme y ya me siento bien. Pero es que ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para darle órdenes a Dios de que ya nos tiene que sanar? Si en caso de que no sepamos el porqué de esa enfermedad, es que Dios lo permite por algo. Y nosotros no somos los que nos sanamos, ni le damos órdenes a Dios que nos sane cuando a nosotros se nos antoje. Él lo permitió por alguna razón, Él nos va a sanar en su momento. ¿Que hay que pedir con fe? Y fervientemente, sí. Pero declararnos sanos o declarar a una persona sana en el nombre de Jesús, a mí personalmente me parece una falta de respeto totalmente, porque es que le estamos dando órdenes a Dios y no conocemos los planes de Dios hasta que Él nos los muestre. Y mientras no nos los muestre, pues nosotros humildes. Nosotros bajo su voluntad, esperando su luz, sin dar órdenes. Muchos van a ir al descanso antes de la venida de Cristo. Esto lo conocemos. Y es porque por misericordia de Dios. Entonces, no significa que, bueno, si esa persona no murió es porque Dios no le tuvo misericordia o porque no oró lo suficiente. No, sabemos que es porque Dios tiene muchísima misericordia y de acuerdo a la situación de las personas, Dios va a permitir que vayan al descanso. Vamos a leer Lucas 22:42, que este es un ejemplo súper claro de lo que estamos hablando, que desde lo que está hablando la hermana White. Leo. Verdad que lo tenemos. Lucas 22:42. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si el mismísimo Cristo, que estaba pasando por una situación bastante fuerte físicamente, entonces, si aún así Él, que es nuestro ejemplo, dijo, Señor, o sea, expresó su deseo, pase de mí esta copa, si es tu voluntad. Entonces, si el mismísimo Cristo, que tenía el poder para hacerlo, se sometió completamente bajo la voluntad del Padre y dijo, si es tu voluntad y que se haga en mí tu voluntad, pues ¿quiénes somos nosotros para querer darle órdenes al Padre o al mismísimo Cristo? Entonces, es el ejemplo que pues, todo es a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no dijere conforme a esto, porque no le ha amanecido. Nuestro aval siempre tiene que ser la Biblia y Cristo como nuestro ejemplo. Y ahí está un ejemplo claro de lo que nuestro Señor hizo. Ya no trazamos directivas ni procuramos hacer que el Señor cumpla nuestros deseos. Esto lo dijeron aquellas personas que oraron por esos jóvenes que les estuve comentando y que vieron que el resultado fue totalmente terrible. Entonces, como vieron ese resultado, dijeron que no trazamos directivas, sino que procuramos hacer lo que el Señor permita. Vamos a leer Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Dice,
En aquellos días, Ezequiel cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él vio su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Al tercer día. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a sí mismo, por amor a mí mismo, perdón, y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido del reloj de Acaz, 10 grados atrás. ¿Qué podemos ver aquí? Que se muestra claramente la fe y la obra. Oró con fe, ¿verdad? Pero ¿qué también se hizo? Tomaron masa de higos y la colocaron en la llaga. Entonces, remedio natural, o sea, es la acción, es la obra, y la oración con fe. Esto no lo confirma. Además, algo muy importante es cómo menciona lo de al tercer día subirás a la casa de Jehová. Sabemos que en este caso representa ese tercer milenio que se cumple cuando en el año 6000 que nosotros iremos con Dios. Ajá. Ningún poder humano puede sanar al enfermo. Sí, nosotros tenemos que hacer la obra y eso importa, pero siempre es Dios quien la permite o no. Porque por mucho que pueda hacer una persona y todo lo que pueda estar en su alcance, y por más doto de inteligencia, de práctica y todo, pero si Dios dice que no, es no. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. ¿Qué vimos durante todo este taller? Que nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, que es divino, nos inspire y así nuestras oraciones puedan ser contestadas, o sea, puedan hablar por nosotros de la mejor manera posible, aunque Cristo igual las perfecciona y las presenta como suyas propias. Los que esperan ser sanados por el Señor deben primero pedir perdón por sus pecados. Nosotros recordamos, o debemos recordar, que Cristo cuando sanaba decía: tus pecados te son perdonados. Entonces, sabemos que las enfermedades y todo esto es consecuencia del pecado. Entonces, cuando nosotros, claro, esto en forma de origen, ¿no? Pero hoy día, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, pues sea lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos con Dios, pedir perdón por nuestros pecados y luego pedir a Dios que nos sane. Si deliberadamente hacemos prácticas insanas, no pretenderemos que Dios deba ayudarnos.
eso también es otra cosa. No es, Señor, ayúdame, pero sigo haciendo aquello que no me aporta beneficio saludable. Entonces, también es fe y obra. Los que saben que están por morir, esto en el caso de las personas que saben que ya si su situación física no está óptima y que es muy posible que vayan al descanso, pues esa persona, que no significa que tengan falta de fe, sino que de verdad ya sepan que van a ir a dormir, deben dejar todo en orden. De hecho, si recuerdan que leímos ahorita, cuando Dios le manda a decir a Ezequías, le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, esas personas que sepan que van a morir, pues deben dejar todo en orden, todo lo que puedan en orden. Y no es falta de fe. El enfermo que recobre la salud tiene nueva obligación, esto en caso de las personas que Dios les permita otro tiempo más de vida, pues tienen una nueva obligación para con el Creador. Entonces, esa gracia que nos dio Dios, pues hay que pagarla. Por así decirlo, es dándonos al servicio de Dios. Y para finalizar, tenemos otro ejemplo de oración que nos dice la hermana White. Al que pida que se ore por él, preséntese pensamientos como estos. El ejemplo. No podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de su vida. Esto en caso de una persona que está frente a un enfermo y va a orar por el enfermo. Le dice esto. En oración dice esto. No podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de su vida. Estos son conocidos únicamente por usted, por la persona que está enferma, y por Dios. Si usted, diciéndole a la persona enferma, se arrepiente de sus pecados, es deber suyo confesarlos. Es decir, cuando estamos delante de un enfermo y estemos aportando lo que podamos en su beneficio, tenemos que darle a conocer a esa persona en caso de que no lo sepa o en caso de que lo sepa pero no lo ha hecho, pues recordarle que esa persona tiene que pedir perdón por sus pecados, confesarlos a Dios para que Dios lo pueda ayudar. Y bueno, este es el resumen del capítulo 22. Así que, si quieren comentar algo, decir algo, adelante. Hermanito Naudi, si puede encender la cámara. Sí, bueno, en primer lugar, te felicito por el taller, bastante explicativo y con bastante enseñanza, como siempre, con la ayuda de Dios. Bueno, sí, quería comentar esto, que bueno, esta parte de la oración para los enfermos para mí, pues, lo desconocía, ¿no? Y yo creo que para la gran mayoría de nosotros, pues, siempre cuando pensábamos en hacer una oración para un enfermo, pues simplemente acudíamos a él y orábamos. Simplemente hacíamos eso, ¿no? Pero ahora vemos que va mucho más allá, tanto para la persona que va a orar por ese enfermo como para la persona que está enfermo, ¿no? Hay ciertos requisitos, hay ciertos procedimientos que hay que realizar, ¿no? Y bueno, es bueno tenerlo en cuenta, pero fíjese la importancia que hay, ¿no? Que hay que, dependiendo también el estado que se encuentre la persona, si está en gravedad o está a medias, ¿no? Dependiendo del tipo de enfermedad, pues decirle esto, lo último que tú dijiste ahorita, hermanita, pues hacerle entender que todas las enfermedades que padecemos nosotros los seres humanos, pues todo es debido al pecado, consecuencias del pecado. Y que tanto el enfermo sabe su situación, pues hacerle entender
que arrepintiéndose de sus pecados contribuiría bastante en su mejoría física y así facilitaría tanto la oración que va a realizar uno por ese enfermo como para con Dios, ¿sí? Eso sería una parte muy importante tomarlo en cuenta en el momento de hacerle una oración a este enfermo. Y bueno, y nosotros también, la persona que va a orar, pues también ser muy cuidadoso de no imponer en el nombre de nuestro Señor, como imponiéndole a Él, ¿no? Que ya simplemente por nombrarlo a Él, ya esa persona va a estar sana, cuando sabemos que eso no es así. Sabemos que nuestro Padre Celestial conoce la vida del enfermo y Él solamente sabe el por qué esa persona está ahí. Y esa persona también lo sabe. Si vamos al ejemplo de Ezequías, fíjense muy bien que Ezequías sabía cuando recibió esa noticia de que iba a morir, Ezequías sentía que él no había cometido algo malo en su vida, que había tenido una vida recta ante los ojos de Dios y había hecho todo lo posible por agradar a Dios. Claro, eso le cayó a él como de sorpresa. Y él pues oró a Dios, oró y se arrepintió, incluso se arrepintió y le pidió a Dios y le hizo recordar a Dios que había sido ante sus ojos una persona recta. Y lloró porque, claro, sabía que no había cometido algo malo. ¿Y cuál fue la contesta de Dios? Inmediatamente le concedió más vida, porque Dios sabía la vida de Ezequías. Sabía que él estaba enfermo, pues, por circunstancias, pues, por consecuencia del pecado, pero no por sus malas acciones, ¿no? Digámoslo así. Y le permitió, pues, seguir viviendo 15 años más. Entonces vemos aquí la condición que Dios sabía que era una buena persona y le dio más vida, al contrario de una persona que no quiera arrepentirse de sus pecados, que no quiera recibir esos consejos que uno le pueda dar, pues Dios la puede tener ahí varios días o no sé, hasta cuando Él quiera, padeciendo en una cama. Por eso que a veces vemos muchos enfermos que pasan meses y hasta años en una cama, sufriendo, y uno se pone, yo era uno que pensaba eso, bueno, Dios, pero ¿por qué esta persona sufre tanto, no? Y uno siempre decía, bueno, eso es porque ha sido una persona mala y no se ha arrepentido, ¿no? Eso era el decir de uno, y es verdad, si esa persona no ha reconocido sus pecados y no se ha arrepentido realmente de corazón y no se ha humillado ante Dios, pues si Dios le tiene una oportunidad a esa persona, pero si esa persona no pone de su parte, pues lamentablemente nuestro Dios pues actúa y reclama esa vida, ¿no? Entonces es muy bueno tener eso en cuenta. Y vemos también el otro ejemplo que estabas explicando tu hermanita, donde estos jóvenes pues fueron sanados de sus enfermedades, pero como que Dios lo hizo para dar un ejemplo, una demostración de que cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, vuelve a sus andares, una vez más cuando ya se ha recuperado, ¿no? Y sigue siendo una persona como era antes, hasta peor. Entonces, Dios permitió que estos jóvenes sanaran y los resultados fue así, pues. Entonces, una vez más, vemos que nuestro Dios, cuando actúa con razón y actúa porque Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto es un ejemplo que debemos aplicar nosotros hoy en día, porque sabemos que en estos 7 años que nos quedan de vida a este mundo, porque no sabemos si llegaremos al final, solo Dios lo sabe, tenemos seres queridos y sabemos que, pues, la voluntad de Dios, muchos irán al descanso por misericordia, ¿no? Porque no van a poder resistir la tribulación, sobre todo los ancianos, los niños, no están preparados para esa persecución y solo Dios sabe quiénes son tanto físico como espiritualmente estarán preparados. Entonces es una lección que nos está dando Dios y un ejemplo para que cuando nos toque pasar por esos caminos, al perder un ser querido, pues en esos momentos de dolor
recordemos todos estos talleres y recordar de que Dios, cuando manda al descanso a una persona, es para su bien. Aunque a veces nosotros nos cuesta entender eso por los apegos por ser familia de uno, pues uno los extraña, pues hay que comprender esa parte de que estarán durmiendo por breve tiempo y cuando nuestro Señor venga aquí a buscar a su pueblo, pues estarán con nosotros eternamente y serán jóvenes para siempre, ¿no? Eso es hay que recordarlo siempre para que la pena de un ser querido cuando se vaya, pues no nos pegue tanto, ¿no? Porque sabemos que nosotros conocemos todo lo que pasa después de la muerte, pero somos seres humanos y tenemos sentimientos y Dios nos conoce, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos pedirle bastante consuelo a Dios para que nos ayude en esos momentos tan difíciles, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque si a veces a nosotros nos duele la pérdida de un animalito, que es como un miembro de una familia, pues más un ser querido, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería opinar. Y bueno. Muchas gracias, hermanito. Sí, totalmente. Tanto los ejemplos de las personas que necesitan arrepentirse de sus pecados para aportar mejor ayuda a esas oraciones que se pidan por esa persona, y bueno, las personas que, así como Ezequías, que Señor, o sea, me he arrepentido durante mi vida de mis pecados. ¿Por qué esto ahora, no? Pues paciencia, paciencia que Dios lo va a responder y que se haga siempre su voluntad. La cosa es que nosotros estemos a cuentas con Dios, de corazón, con sinceridad, a cuentas con Dios. Y si pasa algo, pues siempre darle gracias a Dios, porque si lo permites por algo. Y si nos consideramos sus hijos, pues para bien son esas cosas, ¿no? Así que eso. Y en cuanto a las personas que duermen, sí, no creo ser la única que piensa en eso de que por lo menos mis padres son cosas que están mayores y que les pueden pegar. Nuestro perrito, nosotros pensamos si nos tenemos que ir a la montaña, ¿cómo hacemos para llevárnoslos y eso? Pues por más que sea un animal, pues nosotros igual lo pondremos en oración con Dios porque es un ser que es muy querido por nosotros y Dios va a responder. Dios nos dará la respuesta. Así que siempre todo en manos de Dios. Siempre todo cristocéntrico. Buscar a Cristo, Él es nuestro único acceso al cielo, pues buscarlo siempre en oración. Que Él, de alguna u otra manera, como ya lo vimos, Dios siempre responde. Que a nuestra vista no se ve la respuesta, pero tenemos que esperar con paciencia porque Él nos prueba también. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Bueno, hermanita Milagros. Sí, que eh, es difícil para nosotros los seres humanos aceptar que, ok, si me tengo que morir, me muero, pero y si pedimos a Dios, no, dame una oportunidad, nos puede pasar como este personaje que le dieron 15 años más de vida, pero para nada, porque se perdió. Entonces eso nos da una lección de que cuando nos toca y si es la voluntad de Dios, bueno, mejor es que no pedir extensión, por si acaso no en esa extensión vayamos a fallar entonces. Es todo. Hermanito Naudi. Sí, y también debemos pensar que la muerte es como un sueño, ¿no? Recordamos que para Cristo
La muerte es un sueño, así cuando nos acostamos y a veces tenemos ese sueño tan fuerte que no nos damos cuenta de nada y nos levantamos al otro día y nos dicen, mira, escuchaste esto, supiste esto, y uno dice, no, nada. O sea, me acosté. Pues así pienso yo que es la muerte. Yo a veces pienso eso y me imagino que es así. La persona fallece y no es consciente de nada, ¿no? Y cuando Cristo venga en su segunda venida y resucite todos esos difuntos en su nombre, pues para ellos habrá sido un instante su muerte. Y cuando se den cuenta que han estado muertos, bueno, hasta siglos, para ellos va a ser un instante. Es como un abrir y cerrar de ojos. Y eso es algo que yo pienso eso y eso lo reconforta a uno, que Dios es tan misericordioso en eso, ¿no? Porque ¿quién no teme, quién no siente cierto temor de morir? Nadie quiere morir, por supuesto que no, pero yo pienso en eso y Dios es muy misericordioso y yo sé que cuando esas personas, todos esos difuntos, despierten, pues verán que ha sido poco, pues, lo que han hecho para la salvación. Y, y a veces también, pues, Dios por su misericordia envía a las personas al descanso porque han cumplido un propósito en este mundo y bueno, ya, como se dice, está sellado, ¿no? Ya Dios dice, ya este es mío, ya cumplió y lo mando al descanso por diversas circunstancias y también para que pues el maligno no lo siga tentando más y lo pueda desviar, ¿no? Y pienso yo que es así. Ya cumple un propósito en este mundo, Dios lo manda al descanso y bueno, Dios le dará su recompensa. Así es, así es. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios porque es lo que siempre nos ha demostrado, misericordia. Incluso nosotros con el hecho de estar aquí, de conocer la verdad presente, nosotros conocer lo qué es lo que realmente pasó, qué es el porqué de lo que está pasando y el qué es lo que va a pasar. Eso es totalmente misericordia de Dios, que estemos atentos de el porqué de las cosas. Que se nos va a juzgar por eso, sí, pero qué tanta la misericordia que tiene Dios, que quiere que nos salvemos y que ya conozcamos lo que va a pasar para que nos vayamos preparando de este momento. Y esa gracia que nosotros recibimos es la que nosotros tenemos que compartir con las personas, es darle a conocer todo eso para que esa persona también tenga la oportunidad de nosotros de buscar a Dios, conocerlo. Por lo menos yo a una vieja amiga, que después de tantos años nos encontramos, le di toda la verdad, le di bastante parte de la verdad, y ella me dijo, yo te respeto eso, pero bueno, y estoy de acuerdo con que que Dios que castigue al que tenga que castigar, porque si Él es justo, pues que lo haga. Pero, o sea, no lo cree, pues no cree que las cosas que vayan a pasar, que Dios venga pronto, no cree en eso y eso se respeta. Y yo le dije, está bien, o sea, te entiendo completamente, no te lo estoy diciendo para que vengas corriendo y te bautices y ya, porque es que incluso hasta el bautismo es algo súper importante y tienes que saber y no es algo como que porque me digas ahorita mismo que te quieres bautizar, ni siquiera es por eso. Pero lo que sí le dije es que es importante que lo sepas porque en el momento en el que veas las cosas que van a estar pasando y veas que las profecías se estén cumpliendo, tengas ya la oportunidad de saber a quién acudir. Entonces, es que digas, wow, si es cierto lo que está pasando y qué debo hacer, si me quiero salvar, pues ya tienes las herramientas. Y es eso, así. Y eso es algo importante que hay que darlo a conocer a las personas, porque tienen derecho a conocerla. Aunque incluso no la quisieran, pero tienen derecho a conocerla porque es la oportunidad, porque Cristo también vino a morir por esas personas. Así de sencillo, que el enemigo las ha entrampado muchísimo y que las ha hecho llegar a un punto de que yo prefiero estar por mi lado, ok, pero igual tienen derecho. Y es lo mismo con si incluso a estas personas nosotros le damos a conocer el porqué, un porqué posible de por lo que esté pasando en caso de una enfermedad,
y qué es lo que debería hacer en esos momentos. Tanto la persona esté enferma actualmente o no, pues ella lo puede aplicar. Si nosotros le explicamos esto a una persona que, supongamos, se lo explicamos aunque esté sana, pero que en el momento de aflicción, en el momento de que se sienta mal o que un familiar se sienta mal, capaz le llegue a la mente estos mensajes y capaz lo ponga en práctica a ver por lo menos si llega a pasar. Y ya será Dios quien conteste o no. Entonces, eso es importante. Nosotros, Dios nos fue llamado, nos hizo el llamamiento para nosotros también aportarle todo este conocimiento hermoso que Dios nos da a otras personas, porque también tienen derecho de saberlo. Así que bueno, si alguno quiere decir alguna otra cosa, si no, vamos a darle muchísimas gracias a nuestro Señor por todo este conocimiento y hacerlo en oración. Bueno, vamos a orar. Oremos. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, Señor, a ti, Santo Cristo bendito, nuestro Redentor y Salvador, te suplicamos, Señor, que nos brindes de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos inspires siempre y en todo momento, en esta oración y en todas las que hagamos. Gracias, Padre Celestial, por toda la misericordia que nos tienes. Gracias, Señor, por todo el conocimiento que nos das. Gracias, Señor, por traernos hasta esta verdad. Gracias, Padre Celestial, por nuestra salud cuando tenemos salud y por todas las misericordia que nos tienes, Señor. Ayuda a cada persona en este momento, de los que estén afligidos, de los que estén constritos, Señor, de los que estén enfermos. En especial, acuérdate, Señor, de todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, de tus siervos, Señor, que se haga siempre tu voluntad sobre ellos. Ayúdalos, Señor, a recordar en caso de que lo sepan y si no, a que les llegue también este conocimiento, Señor, para que se arrepientan de sus pecados y te busquen siempre y en todo momento y confíen, Señor, en tu palabra y en que tú vas a responder de alguna u otra forma, Señor. Que todo lo que tú haces es por misericordia y por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, Señor, en todo momento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Acompáñanos siempre, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que todo este conocimiento se guarde en nuestra mente y en nuestros corazones y que nos des la valentía, Señor, la fuerza para poder llevarle este mensaje a más personas, Señor. Gracias por todo, Señor, en tu santo y precioso nombre. Santo Salvador, Cristo bendito, por el perdón de nuestros pecados, Señor, acompáñanos siempre. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, mil gracias. Nos vemos. Que tengan una excelente noche. Igualmente, cuídense. Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche y bueno. Amén. Nos vemos por la próxima semana si Dios quiere. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. El martes. Que descansen. Chao, Chaito. Milagros. Bonitos. Saludos a Nayibe. Claro, claro. Con mucho gusto.